Saludos, queridos amigos, amigas. En esta oportunidad, en este medio, en este canal, nos permite poder abordar varios temas y desde una experiencia de misionero, desde la experiencia, desde un servicio comunitario, familiar, desde la experiencia de la terapia familiar sistémica en el abordaje del atencionamiento en varios y diferentes casos de las personas, las familias y la sociedad. Queremos abordar varios temas y uno de ellos, y esta vez es un tema que tal vez inquiete, pero es parte de la vida y mucho más en este proceso de esta etapa que estamos viviendo, en esta cuarentena, en este proyecto, en esta idea que hoy nos toca vivirla y que tenemos que superarla de la mejor manera posible. Vamos a tratar el tema de las microviolencias en casa y tiene que ver con varios elementos. Le quiero mostrar uno. Justo el día de hoy, el día 3 de abril de este día, Diario Expreso decía en uno de sus artículos: el incremento se registra en Guayaquil. Un especialista en violencia de género señala como causante a la cuarentena y hay recomendaciones. El machismo asfixia más que la cuarentena. Vanessa López es la periodista que realizó este artículo, lo leo. El mensaje decía: es una historia que nos relata, porque recuerde que hay un incremento del 15% en las llamadas que normalmente se recibe en el ECU 911 sobre atencionamiento a temas de auxilio en casos de violencia intrafamiliar. El mensaje decía así: espero que te encuentres bien, estoy orando por ti. Pero antes de que Julia, es un nombre protegido, pudiera leer ese deseo positivo que pudiera haberle avivado los ánimos y tranquilizado, su esposo, que ya la había visto, la abofeteó, la empujó contra la pared, la amenazó y la ofendió con malas palabras. Era su hermana Lucía, quien el pasado 27 de marzo le escribió desde el celular de su esposo, como ya lo había hecho antes. Quería saber cómo le estaba pasando Julia en esta etapa de cuarentena por el coronavirus, pues ella conoce muy bien sobre la violencia intrafamiliar a la que está expuesta su hermana menor, quien convive con un hombre celoso que no duda en golpearla cuando sospecha que ella así sea, sin motivos. Él pensó que mi hermana se escribía con mi esposo y le ha dicho a ella que lo deje, pero cree que él va a cambiar. Ahora estoy más preocupada porque como el hombre no está yendo al trabajo y es violento, tiene más tiempo para maltratarla, cuenta a Expreso. Como Julia, en el puerto principal, la ciudad de Guayaquil, hay decenas de mujeres en riesgo de maltrato continuo por el encierro obligatorio que viven las familias ante la emergencia sanitaria del coronavirus. Las cifras de algunas instituciones así lo declaran. Para la psicóloga clínica Anabel Arévalo de esta entidad, experta en violencia de género, quien atiende a víctimas de violencia intrafamiliar, esa reducción no responde a una disminución de la violencia a la mujer, sino que refleja la dificultad que tienen ellas para pedir ayuda en esta etapa porque los hombres permanecen en casa. En esta cuarentena se han sumado usuarias y a las que ya teníamos aseguran que están viviendo nuevos brotes de violencia porque los agresores se encuentran en la casa o porque han regresado o quieren regresar o quieren llevarse a sus hijos en estos días, ellas nos han contado. Pese a que cada caso es distinto, pero la dinámica de la familia y el contexto, la especialista aconseja a las mujeres violentadas evitar una confrontación en esta época de aislamiento. Primero, que se reconozca que cualquier comportamiento que les hacen daño es violencia. Así que no sea un golpe físico. Segundo, no lo justifique. Y tercero, por favor, llame al ECO 911. Concluye parte de esta crónica que estoy compartiendo. Este es el preámbulo que quiero usar para lo que era Vox Populi. ¿Hay conductas violentas en nuestra sociedad? ¿Hay maltrato? ¿Hay expectativas de este proceso? Las hay. Está ahí. Y esta situación de aislamiento, este
este proceso que estamos viviendo ahora, todos nosotros, nos va a escuchar, vivir o conocer de casos de violencia. Quiero basarme a un texto que va a ser paralelo al tema de la microviolencia y lo que vamos a ir analizando. Colosenses 3:15 dice la palabra de Dios de esta manera: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La violencia y los malos tratos han formado parte de la vida cotidiana de muchas mujeres a lo largo de la historia. Pero esta violencia está normalizada y naturalizada, por lo que era invisible, no tenía reconocimiento y por tanto estaba silenciada y oculta. En este tiempo de crisis se aumentan actitudes negativas que estaban rezagadas. Este aislamiento, esta convivencia forzada nos obliga a un mal manejo de emociones una vez más, y estos procesos que estaban ya mostrando lo que quiero topar y lo que quiero llegar a una alerta es analizar nuestras conductas y verificar que estamos trabajando de una manera diferente. Si este encierro es para algo, no es solamente porque no haya trabajo, por el virus y por la economía. No, 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 no. Hay algo más importante. Es algo que pasa con nosotros. Es una obligación y una necesidad de que internamente nosotros podamos trabajar con nuestra realidad. ¿Qué pasa si yo tengo violencia dentro de mí? Si vengo de un modelo de violencia, si hay una transferencia, una herencia de violencia hacia mi generación, conductas machistas. Eso tenemos que verlo. Y si hoy estamos en encierro, es posible que eso también sea de tema de toparlo, de analizarlo. Yo sé que no nos gusta, pero es una realidad. La realidad de la violencia intrafamiliar está, sí, vigente. Recuerde, las estadísticas en el Ecuador dicen que 6 de cada 10 mujeres son violentadas y que el 90% de ellas, el lugar donde van a ser violentadas es en su hogar, es en su casa. Pregunto entonces, si en medio de esto, si en medio de esta situación que estamos viviendo, este encierro, ¿dónde la mujer puede ser más violentada? Las estadísticas nos dicen que es en casa y estamos en casa todos. Entonces, eso es lo que queremos tratar ahora. Debe tomarse en cuenta que como sociedad tenemos conductas cargadas de violencia, de maltrato, de abuso en las relaciones familiares. Los varones ya no ejercen un machismo puro y duro, ya no es tan fuerte como eso. Y en este tiempo ya no hay interés por dominar así de manera tajante y de una manera totalmente visible, dominar a las mujeres. Hay, al menos en este mundo llamado desarrollado, conductas diferentes. Esa violencia disminuida, opacada por el avance de la mediático, ¿no es cierto?, de los TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, ha producido efectos en la conducta machista y ha habido como un freno. Recuerden que vivimos una crisis hacia la violencia, el femicidio, ¿no es cierto?, que no disminuye, que cada año va creciendo. Entonces, en esa estructura, como sociedad, como familia, ¿cuál es nuestra conducta a este mal? Digo yo, ¿será una pandemia? Digo, si hoy la OMS nos dijo en marzo que declaraba al coronavirus, ¿no es cierto?, al COVID-19 como pandemia, ¿será acaso una pandemia el tema de la violencia intrafamiliar? Los micromachismos, y puse por título la microviolencia porque la microviolencia son manifestaciones cortas, suaves, sutiles entre violencia de hombre o mujer-hombre. Pero el micromachismo son actitudes de dominación suave de baja intensidad, formas y modos sutiles que se niegan, ¿no es cierto?, de abuso, pero que afectan la vida cotidiana. Hábiles artes de abuso